Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Resulta común deslindar la ciencia del arte como campos culturales casi antagónicos. Pocos realizadores han dialogado con este universo y sus gestores o pocos investigadores han empuñado una cámara con perspectivas creativas. Nombres como Jules Marais o Jean Painlevé aparecen en los albores del cinematógrafo y en tiempos más recientes destacan obras documentales también francesas como Microcosmos y Océanos. Sobre cómo los jóvenes realizadores cubanos se acercan a la ciencia y a los científicos estaremos conversando hoy. Así que sonido, cámara y acción. El audiovisual didáctico, educativo o de divulgación son las disciplinas más asociadas con el cine científico que permanece como accesorio o instrumento de los centros educativos. Sin embargo, obras documentales como La creatividad está aquí, de los jóvenes realizadores Aurelia Samper y Gustavo González, que hoy te invito a ver, demuestran otras maneras de acercarse al vasto campo de las ciencias. La ciencia la veo como la herramienta que te permite llegar a la verdad. Y la verdad es algo importante para tú conocer mejor el mundo, poderlo cambiar y hacer el bien. Es siempre estar luchando contra lo desconocido. Es la sumatoria, es el producto, es el delta, es la resultante de tres ingredientes básicos. En primer lugar, un ingrediente espiritual. Conocimiento que ha acumulado el hombre desde su existencia y que lo hemos ido separando en diferentes esferas del saber. Digamos que es un ingrediente, si se quiere, tormentoso, pedregoso, voluptuoso, que impulsa a la persona, que impulsa al investigador a la búsqueda de un resultado. Es una herramienta de conocimiento que se transmite de generación en generación y es como una especie de antorcha que se transmite. Alguien te la da después de haber avanzado algo y tú en cierto grado tienes el compromiso de seguir avanzando y ampliando este mundo del conocimiento para que muchas personas se puedan beneficiar. Y eso que yo no le puedo decir si es telúrico, como le dije ahorita, si es telúrico o celestial, tiene un ingrediente espiritual extraordinario y lo comparo en gran medida, y por eso creo que la ciencia es arte también, lo comparo con lo que sucede con el pintor o con el poeta. Sea un conocimiento que hemos tomado, lo hemos usado para transformar la naturaleza, el espacio, nuestro lugar, ¿no?, en la tierra, para nuestro provecho, haciendo uso de ese conocimiento, y de hecho la ciencia también es una fuerza productiva más. Es como siempre estar buscando en la oscuridad algo que necesita, o la humanidad necesita que salga a la luz pública. Todo resultado científico, por lo menos yo lo interpreto a la altura de una obra de arte. Yo creo que la ciencia también es arte en el sentido de que forma parte del enorme y denso magma del patrimonio nacional. O sea, yo creo que sin ciencia el ser humano no hubiese llegado a donde estamos hoy. O sea, ciencia es una necesidad vital que tiene el ser humano por continuamente estar escarbando en lo desconocido y crecer como ser humano. Justo por eso es que somos, porque pensamos, porque vemos en la ciencia una realización. Ciencia es espíritu, es arte, pero por sobre todas las cosas, yo creo que ciencia tiene que ser pueblo, tiene que ser nación, tiene que ser gentilicio, tiene que ser Cuba. El científico es una gente que es capaz de estar continuamente cuestionándoselo
todo el estado actual del conocimiento. En esa búsqueda continua de tratar de explicar lo que hasta ese momento la humanidad no ha sido capaz de explicar, encuentra una gran realización. No sé si es una realización que no tiene una explicación desde el punto de vista material, pero no te cambias por nadie. Te das cuenta de pronto, inclusive, a veces que puedes hablar de tú a tú con personas que desde el punto de vista material pudieran tener 10 veces más recursos que los que tú tienes, porque tu problema es sentirte que has vivido y que has cumplido tu parte. Tener una metamotivación de esa índole es algo que te hace mejor persona. Es difícil que haya un científico sin apasionamiento. Un científico sin apasionamiento es un científico, es una persona sin alma. Que esa necesidad espiritual de que uno hace a veces las cosas sin buscar nada a cambio, es la necesidad de uno de hacerlas, de ser reconocido por ellas. Hay dos grandes grupos de necesidades, yo lo explicaba, necesidades reales y necesidades sentidas. En el orden personal, para mí es una necesidad sentida. Ese fenómeno de esa zozobra a la cual usted va sin renunciar a la objetividad y a la frialdad del análisis científico, yo creo que eso es lo que garantiza una perpetuación. No importa llegar un poco más tarde a la casa, y aunque la familia es muy importante y uno lo sabe, la salud es muy importante y uno lo sabe, a veces uno a esas cosas le da como con la zurda, ¿no? Por trabajar un poco más, por sacar un resultado que no representa mayor salario ni representa algo material que me van a dar por ello, es la necesidad que uno tiene de hacer bien su trabajo. La historia de la ciencia sí lo demuestra. En ocasiones muchos científicos que no tuvieron su reconocimiento en el momento que hicieron grandes aportes. Pero cuando empiezas a lograr cosas, de pronto te das cuenta que te has convertido dentro de un país, dentro de un sistema, en más parte de la solución que del problema. Y esa es una metamotivación. Esa metamotivación que usted decía, yo creo que es una necesidad innata de todo científico que realmente lo lleve en la sangre. El investigador es un ser humano, es un ente social y como tal vive como cualquier sistema biológico expuesto a situaciones sociales, ambientales y de todo tipo. Yo creo que nuestra sociedad demanda de conocer quiénes son los artífices de la ciencia hoy por hoy. Ese es, en mi opinión, el dividendo que acrecenta y que hace infinita la mina de la necesidad sentida de la identificación absoluta del investigador con la esencia de su trabajo. Yo pienso que el saber y la sabiduría está, yo diría, en el esfuerzo colectivo y en aunar lo que cada uno acumula de sabiduría. Es un punto sensible y verdad que se presta a polémica. Desde el momento en que todo pasa a consumarse, a materializarse, a un colectivo, a una sociedad, a un pueblo, que pasa a formar parte del consciente o inconsciente colectivo, yo creo que es sabiduría. Mientras más conoces de algo, más te das cuenta que no sabes de eso. Hoy en día la sabiduría uno no puede buscarla en un individuo aislado o en una persona sola como tal. Hoy en día los grupos de investigación son grupos que son multidisciplinarios. Pienso que el saber es como el conocimiento que tú vas adquiriendo. Que la sabiduría es como la capacidad de saber ir transformando ese conocimiento para usarlo. Estamos hablando de una era en que existe la necesidad de la consumación del resultado científico, de la traducción del resultado científico. Mientras tanto, eso puede ser un elemento del saber o puede ser un elemento de cognición, un elemento, pero en el concepto más holístico de sabiduría no la concibo si no está aplicada a un beneficio social. Y esa es la pasión del ser humano, la búsqueda de la verdad a través del conocimiento. El cúmulo de aprendizaje que ha tenido las propias poblaciones humanas en sus contextos, en sus países, y que han ido transmitiéndose de boca en boca. Y eso es una sabiduría que está mucho en los refranes. El conocimiento son alas, el conocimiento siempre van a ser alas. Y yo creo que lo más importante cuando tienes alas es ver dónde vas a aterrizar y sobre qué paisaje vas a volar. Como alas, como el saber algo, el haber aprendido algo, en primer lugar, ofrece una suerte de remuneración espiritual. Pero igual, si fuera solo esto, no hubiese desarrollo. Tiene que haber negación y tiene que haber contradicción. Ver las cosas desde lo alto
te permite también darte cuenta, a mi juicio, sobre lo insignificante que tú eres y lo efímero que es la vida humana en toda la vida de la humanidad. Por lo tanto, tienes que vivirla intensamente. Para mí es alas, porque es un placer. O sea, yo disfruto, me gusta mi trabajo. Yo nací para hacer este trabajo. Cuando tienes ese conocimiento, asumes la responsabilidad de sacarle el mejor provecho. La investigación también en gran medida hay que verla como un ciclo perpetuado, un ciclo de continuo progreso, de continua expansión. Y de hecho, si no fuese así, está condenada o a la mediocridad o a la muerte. Y es eso lo que hace que se den saltos. Saltos que a veces son grandes, saltos que a veces son revolucionarios. El que se crea que con un experimento o con un grupo de experimentos o de estudios o de investigaciones va a llegar a un dominio absoluto, pleno, no, para nada, para nada, para nada. Generando ese conflicto, actualmente es uno de los dilemas que tenemos hoy, el papel de la ciencia y el investigador con sus valores en medio de ella. Pero yo pienso que la inteligencia nunca lo puede cegar de utilizar la ciencia con fines que no son los adecuados. Porque no es solamente investigar, es que y llegar a un resultado, es que el que investiga tiene que tener estar sobre la base de un sistema de valores para tener clara la responsabilidad del trabajo que desempeña. La pregunta tiene dos ingredientes, tiene dos partes. Yo, en primer lugar, no me creo saber mucho, para ser honesto. Sí he tenido la posibilidad de disfrutar, como muchos otros compañeros, de ver un resultado traducido en un bien tangible, en un bien material y en un medicamento, vamos a decirlo. Me ha realizado profesionalmente. Me ha enseñado la maravilla que es aprender. Yo creo que yo fui un apasionado de la ciencia antes de ser científico. Siempre me sentí aquello de que había algo en el conocimiento, en medicina o en bioquímica o en la química que todavía no se podía controlar. Cuando yo oía hablar del cáncer era algo que me preocupaba mucho. El hecho de haberse vivido todo lo que se puede decir la historia de la biotecnología cubana como protagonista, no que la leíste en un libro, empezaste de estudiante y ahora tienes cierta edad y tienes cierta experiencia. Y eso, de alguna manera, sí, le puedo decir que propicia una suerte inigualable de gozo interno, de tranquilidad, pero no de conformidad. Cuando uno mira lo que compañeros de uno han logrado hacer, no sé, se da cuenta que la contribución no ha sido algo grande, pero si de algo me siento contento, por decirlo de una manera, es haber formado equipo. Cómo ser capaz de sacarle el fruto o el jugo al esfuerzo colectivo. Te crea la voluntad de la lucha, de la batalla siempre. Me siento muy orgulloso de haber sido capaz de esa pasión que tiene la ciencia, transmitirla a jóvenes y poderle plasmar toda la maravilla que representa el estudio y la búsqueda de la verdad a través del conocimiento. Pero el trabajo en la ciencia, para hacerlo bien, te obliga a estar constantemente renovándote. Yo fui lo que quise ser y no me arrepiento. Creo que si yo tuviera que nuevamente dirigirme a algún lugar, yo sin lugar a duda no lo pensaría dos veces y volvería a ser científico. Satisfecho me siento, realizado yo creo que todavía me faltaría un poco. Yo no me siento adolescente de nada para sentirme espiritualmente realizado como un ser humano. O sea, la realización plena, ¿cuándo uno la lograría? O sea, yo no me hallo retirarme de la ciencia. Ciencia es más, a mi juicio, pasión con todo lo que tiene. Muchas veces la fuerza para levantarme todos los días a las 6 de la mañana es saber que vamos a tener un experimento, que vamos a hacer algo y que vamos a poder tratar de
de ser útiles, ¿no? Por eso yo creo que para mí la ciencia es parte de mi vida. Yo no la puedo separar como no puedo separar a mi familia. Yo ya me siento realizada como ser humano, o sea, me siento realizada, siento que lo que hago me gusta. O sea, no es una meta que no he alcanzado todavía, yo ya la tengo. Pero esa meta, como les decía, es infinita. El conocimiento está siempre ahí para buscarlo, para seguirlo conociendo, para seguirlo desentrañando, para seguir sintiéndote retada por él y logrando tus objetivos en tus proyectos concretos, ¿no? Esa parte que tiene cada persona por la búsqueda de la verdad y por dejar una huella, y dejar una huella en el sentido positivo de las cosas, es una de las metamotivaciones más grandes que puede tener un ser humano para vivir una vida extremadamente plena, no importa en el contexto que te toque, pero al mismo tiempo para sentirte muy realizado y para encontrar todos los días un pretexto para seguir leyendo, para seguir buscando, para seguir profundizando, porque mientras más domines un tema, más útil vas a poder ser. Y creo que me puede llevar a tener mejor preparación aún para mí misma, porque uno se enriquece diariamente, para mi propia hija, que es una adolescente cubana en estos momentos, donde hay a veces preguntas que yo no le puedo responder. El simple hecho de tener que hacer todos los días, que son verdaderamente experimentos inéditos, que aspiremos a que tengan una traducción en un beneficio social, en un resultado. Hay un precio en todo esto. Yo le he quitado tiempo a mi familia y en cierto grado me he privado de cosas que desde el punto de vista de lo que se llama vivir la vida intensamente no la he tenido. La vida es como una carrera de maratón. O sea, uno arranca y arranca mucha gente con uno y quizás la realización la logren algunos pocos. Yo no quisiera llegar a esa meta, aunque siempre quisiera estar corriendo, aunque la meta nunca la tenga a la vista, ¿no? El premio más grande que yo me llevaría es que sobre todo mis hijos se sintieran orgullosos de mí. Ya con eso no pido nada más. Hasta el punto en este momento en que estamos hablando, yo sinceramente me siento realizado como ser humano. Yo voy a estar aquí trabajando, usando mi talento, mis conocimientos. Y ojalá tu país y la gente que te rodee te recuerde no como una personalidad ni como nada, porque eso no existe, pero sí como una persona que fue parte de un equipo que logró grandes cosas que están hoy ya así en la historia de Cuba. O sea, yo creo que realizado me sentiré cuando yo vea que mis hijas sean útiles a la sociedad, cuando mis hijas lleguen a metas superiores a las que pude llegar yo y sientan un compromiso por el país en que nacieron. Eso sí va a ser mi realización. En la ciencia, creo que satisfacción, nada más.
Veamos ahora nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el joven realizador Gustavo González y Danay Gil, representante del Laboratorio Artístico de San Agustín. Saludos, hoy me acompañan en Plano Contraplano Gustavo González, músico, realizador y codirector del audiovisual que acabamos de ver ahora. La creatividad está aquí, junto a Aureli Samper, y Danay Gil, representante del Laboratorio Artístico de San Agustín, más conocido como LASA, quien es parte también de todo el proyecto que generó este propio documental, Gustavo, porque precisamente por lo que estábamos viendo, este documental no surge de una idea que se cierra sobre sí misma y nace en ella, sino es resultado de todo un proyecto donde el arte y la ciencia rompen esos, digamos, esas barreras absurdas ya a estas alturas, que al final es todo obra humana, es todo conocimiento, es todo huella humana, al decir de Graciela Pavolotti. Bueno, te quiero, ¿verdad?, darle las gracias por la invitación. Mira, lo más interesante en mi caso de este documental creo que fue la posibilidad esta de personas que están tan metidos dentro del mundo de la ciencia, pero mostrarlo en otra perspectiva completamente, no que pusieran a dialogar exactamente acerca de temáticas científicas, sino acerca de cómo ellos asumían eso. Nos parecía una comparación muy interesante, que ellos asumían eso de la misma manera que nosotros asumíamos la creación artística. Y lo más importante es el marco en el que nos permitió llegar a realizar este documental, que bueno, Daniel les puede hablar mucho mejor de eso. Exactamente. Sí, justamente el marco fue los ensayos públicos 6, in vitro e in vivo, que realizó LASA, en este caso en la Comunidad Científica de Biotecnología. Nosotros somos un proyecto artístico que estamos en la periferia de La Habana y trabajamos como tal lo que es el arte en el espacio público, arte contextual, y entonces nos apoyamos mucho en lo que es la creatividad y todo lo que es toda la búsqueda de cambiar y de dislocar la realidad. Y entonces, en este sentido, LASA ha trabajado en varios ensayos públicos y este sexto justamente tocó el caso de los científicos y cómo estos científicos viven en en este territorio que es un intersticio ahí entre ellos viven y al mismo tiempo trabajan ahí mismo. Es un sistema más bien hacia los cerrados, si vamos viendo. Exacto, y entonces era un poco tratar cómo interiormente estos científicos buscan, cómo se anclan de cosas para poder crear, de cómo ellos van a buscar dentro de ellos esta creatividad que también tienen los artistas de cierto modo. Entonces LASA, como trabaja con artistas, y en este caso estábamos trabajando ya en la comunidad científica, en otros trabajos que hemos hecho con ellos, nos fue así, o sea, fue en el marco también del sexto del Congreso Controlando la Diabetes y sus complicaciones más severas, que se incluyó este proyecto que trata, o sea, realmente todo este proceso creativo de los artistas y de los científicos. No, eso es muy interesante, como la palabra creación, la palabra arte, la palabra ciencia, que la otra vez lo estábamos hablando también, vuelven a readquirir significaciones mucho más amplias, mucho más universales, volviendo quizás a los propios orígenes de la palabra. Es todo un ciclo que como que se vuelve a cerrar, y también la perspectiva comunitaria en un sentido no tan prejuicioso ni tan como se tiende a minimizar lo comunitario, que es más bien, no sé, lo empobrecido, determinadas prácticas, sino también estamos de una comunidad de científicos. Ese fue uno de los retos, incluso desde el guión hasta de cómo ponerlo en pantalla, porque estamos hablando de un documental que se hace con científicos que son protagonistas de la comunidad, pero que quizás las generaciones más jóvenes a veces lo veían un poco más distante. Entonces, cuando se terminó el material, se proyectó en una pantalla inmensa, ahí mismo en la comunidad, y era también como una retribución que se le estaba haciendo a ellos dentro del mismo medio donde ellos vivían, donde quizás gente que estaba tan cercana no sabía lo que estaba pasando. Una de las cosas que más me interesaba era que sobre todo los jóvenes pudieran ver cómo había tanta gente que haciendo cosas que a veces parecían un poco aburridas o no tan divertidas, pero cómo eran gente que le ponían tanto empeño. Era algo que quería que no se dejara, que no se escapara y que estuviera ahí bien visible en el documental. Y también hablando sobre la parte estética del documental, sí. También hay los dibujos de Eric Gonglish, que es un artista alemán que estuvo en residencia en LASA anteriormente, y en esta vez también trabajó allí mismo. Y bueno, son los dibujos que pudieron ver. Esta especie de proyección en un plano, una plancheta, digamos, del propio espacio. Exacto, una proyección imaginaria, un poco de su visión del espacio. Sí, una recreación un poco que rompe con el propio hieratismo de los espacios que a la
larga también pueda contribuir esta propia arquitectura demasiado sobria, quizás con este rol que a veces la gente le atribuye al científico, a una persona más críptica, con una jerarquía que está desde un punto de vista, o que sencillamente no tiene nada que ver con nosotros, cuando sin embargo está, por lo que se ve el documental, mucho más cerca de lo que aparenta. No, de hecho, el juego ese, en el mejor sentido de la palabra, Sí, sí. con todos estos recursos, tanto los dibujos, de cómo captaba la realidad, pero de una manera evidentemente artística, era ese juego que a través de un cristal, también con los elementos que utilizamos en 3D, era eso, Sí. era tratar de alguna manera, pero siempre aludiendo al arte, a la metáfora, tratar de graficar de alguna manera y también añadir algunos elementos que no estaban exactamente de una manera implícita, dicho por los entrevistados, pero que sí estaban jugando con todo lo que estaba pasando alrededor. Sí, es muy interesante. Ahora que me dice, aparte de la proyección del artista, también el uso de los elementos digitales, ¿no? que apelan hacia lo abstracto, dando un poco que sería como una especie de representación visual del propio sistema de pensamiento en que trabajan los científicos. A ver, en el arte, varios artistas, no sé, con el mismo Maurice Cornelis Escher, Nan June-paik, que otros ya han tratado, han buscado maridarse, o el mismo realizador del cine estructuralista James Benning, que también busca ha buscado en la matemática, ha encontrado la belleza en la matemática. Y es interesante cómo, a partir de que ellos están hablando de cosas tan íntimas, tan personales, pero a la vez está esta representación de una especie de proceso mental, ¿no? De la realización. Sí, porque, ¿qué pasa? Cuando ellos decían en el medio de las entrevistas, me hubiese gustado que me dieran las preguntas para yo venir más preparado. Decían, no, pero de hecho, eso es lo que queremos captar, esa Claro. espontaneidad, porque además no estaban, ellos pensaban que íbamos ahí a entrevistarlo acerca de algún medicamento, algo. Ya no, lo que queremos es eso, que la gente vean cómo son ustedes y develar eso que a veces, como tú decías, a veces parece tan encriptado, tan ahí cerrado. Sí, es como un mundo desconocido, ¿no? Que también nosotros desde afuera, el espectador lo ve de una forma y en la realidad ellos la viven de otra, y es ese diálogo también entre lo que para ellos cotidiano y para nosotros desconocido también. Y que normalmente se tiende a separar. Realmente creo que es un documental con una perspectiva humanista, comunitaria. Creo que se ubica ya más hacia lo que propone el siglo XX, de cómo los saberes se fusionan, se mezclan, y se valora el ser humano en su centro. Agradecerle que ustedes hayan estado aquí hoy en el programa, y a ustedes los espero en una próxima emisión. Luego de conocer acerca de las nuevas luces que sobre la ciencia echan nuestros realizadores, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión, para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en la sala Alfredo Guevara de la Asociación Hermanos Saiz. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.